Hola, soy la profesora Carolina Álvarez y espero que esta clase pueda ser de gran ayuda para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre textos argumentativos. Esta clase va dirigida para segundos medios en taller de lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre estos textos argumentativos, pero nos vamos a enfocar en cuanto a qué texto argumentativo y a sobre qué significa hecho y opinión. Y el objetivo de esta clase es que ustedes puedan comprender diversos textos de los medios de comunicación, poder analizarlos y que influyen en nuestra forma de recibirlos. O sea, cada opinión o cada texto que hay influye en nuestra forma de poder ver las cosas. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un texto argumentativo? En general, un texto argumentativo es un tipo de discurso escrito, también puede ser oral, ¿ya? Que su finalidad específica es poder defender una idea, la idea del emisor. También decimos que en todos estos textos argumentativos se presentan recursos, ya en donde se justifican o existen alegaciones con principal, el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Entonces, si nosotros decimos eh, que es un texto argumentativo emplea recursos para poder justificar tu idea, para poder justificar tu pensamiento, ya tu punto de vista. ¿Cuál es su función? Y como dijimos recién, la función principal es persuadir al receptor, persuadir al lector, persuadir a quien nos está escuchando. O sea que una tesis, ¿ya?, que tenemos, debemos convencer al lector con nuestras palabras, ¿ya? En donde aquí predomina la función apelativa del lenguaje, debido a su carácter persuasivo, debido al convencer a otra persona, ¿ya? Que nuestras ideas puedan llegar a la persona para que esa persona tenga una decisión. Puede ser una decisión a favor o una decisión en contra, pero que se le exponga toda la idea justificándola debidamente para que así el receptor pueda tomar una decisión y poder convencerlo. Esa es la idea. ¿Cuáles son los tipos de textos argumentativos? Bueno, los textos argumentativos tenemos muchos, ¿ya? Y podemos decir que son todos aquellos que exponen opiniones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los textos científicos y ensayos, textos periodísticos como artículos de opinión, editoriales, cartas al director. Tenemos aquí textos políticos, textos jurídicos, debates, etc. Tenemos muchos más. Estos son algunos como de los más conocidos que nosotros podemos saber. Y bueno, estos textos argumentativos tienen una estructura em, que uno debe conocer para saber cómo realizar. Recuerden que todos los tipos de textos escritos tienen una estructura específica y casi siempre es muy parecida, solamente que cambia como el contenido. Por lo que ustedes también deben saber que en los textos argumentativos presentan tres apartados. Primero tenemos la introducción breve, con una exposición del tema y presentación de la tesis. La tesis es como nuestro supuesto y lo que nosotros pensamos. Luego tenemos el cuerpo o el desarrollo de la argumentación, que es el argumento y las razones para nosotros confirmar nuestra tesis, ¿ya? Luego tenemos la conclusión, que se vuelve a presentar la tesis y en ocasiones se resumen los argumentos presentados y se reafirma la tesis. Ya debemos tener bases, respaldos, datos que nos ayuden a poder reafirmar nuestra tesis. Y bueno, hablando de todos estos textos argumentativos, nos vamos a enfocar en qué tienen que ver los medios de comunicación frente a todo nuestro entorno. Y acá tengo una pregunta que dice, ¿creen que los medios de prensa son neutrales? ¿Ya? ¿Qué quiere decir neutrales? Quiere decir que
tienen una línea de pensamiento que no se tiran por uno o por otro, sino que es neutral en medio de cualquier tipo de pensamiento. Y podríamos decir aquí que nosotros tenemos estos, los medios de comunicación, la prensa, son elementos que nos ayudan mucho a decidir nuestro tipo de pensamiento. Ya todos los medios de comunicación, independientemente de la neutralidad que empleen al presentar sus noticias, poseen lo que se conoce como la línea editorial. Y la línea editorial, ya vamos a poder nosotros saber ya que en esto de la línea editorial, que todos los medios de comunicación la presentan, ya eh, es la posición desde la cual un medio se comunica, ya es la posición por el medio que está transmitiendo esto. Entonces, esta posición involucra visiones políticas, históricas, un punto de vista sobre la labor misma del periodismo y de cuáles son los valores que ellos como medio deben defender. Esta línea editorial se reconoce en todo lo que publica el medio, en el cómo lo publica y también en lo que no publica. Por lo tanto, chicos, ustedes deben considerar que todos los medios son manejables. En la línea editorial es lo que hace que los medios de comunicación nunca sean neutros. Incluso los que declaran defender la neutralidad muchas veces lo hacen desde ciertas perspectivas. Aquello no es en sí mismo algo negativo, no lo pueden ver como algo negativo, sino que se trata más bien de algo inevitable. Así como las personas tienen su propio punto de vista sobre el mundo, los medios de comunicación también lo hacen. Por lo tanto, muchos medios de comunicación no son neutrales, por decirlo así, a pesar de que hablan de su neutralidad. ¿Ya? Dado todo esto, lo que acabamos de decir, un lector agudo, a un lector que realmente realiza su labor de lector, y atento a todo esto lo que pasa en alrededor del mundo, sabe que cualquier medio de comunicación tiene una línea editorial que no lo permite ser neutra, ¿ya? Todo esto lo sabe de antemano. ¿Por qué? Porque uno al poder leer y al poder tener sus propias ideas, puede conocer cómo son las situaciones que se viven y cómo los medios manejan esta información muchas veces a su favor. Y por lo general, todo lo que se propone un medio de comunicación debe ser analizado a la luz de su línea editorial. Quiere decir que todo es pasado por esta línea editorial y se dice lo que se debe salir y lo que no debe salir. ¿Cómo puedo decirlo así en otras palabras? Los lectores conscientes ya de todo esto de lo que sucede, saben siempre que lo que aparece en los medios nunca es la verdad absoluta. O sea que ustedes saben que en cada medio de comunicación existe una manipulación de la información en donde muchas veces quizás se oculta la información. De hecho, ustedes mismos pueden ver muchas situaciones, quizás en caricaturas, en donde los medios de comunicación manejan la información a su favor, ¿ya? O quizás distorsionando un poco la realidad. Pero aquí cabe mencionar que las personas que realmente conocen y leen acerca de todas estas situaciones em, no son personas fáciles de persuadir. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un conocimiento previo de lo que puede pasar y su propia opinión, con bases, fundamentos y hechos. Por lo tanto, cuando estos medios de comunicación traspasan esta línea editorial, al comunicar su noticia, al comunicar lo que quieren comunicar, tenemos aquí ya una manipulación de información, ¿ya? Y esto ustedes lo saben y lo conocen. Tenemos las modalizaciones, ¿ya? Y en todos los textos argumentativos presentes en los medios de comunicación podemos rastrear la actitud que tiene el emisor con respecto a lo que se dice. Por ejemplo, a todo esto
se le conoce como modalizaciones discursivas. Quiere decir que todo lo que se va a transmitir, lo que el emisor quiere decir, ¿ya? Em, es manejado, ¿ya? Y se demuestra la actitud que tiene que ver acá el emisor. Aún así se le da una definición de pensamiento. Todos tenemos diferentes tipos de pensamiento y a pesar de que querer ser neutral, no se puede 100%. Siempre va a haber un poco de lo que diga ese emisor con respecto a lo que se va a informar. Y las modalidades discursivas son también recursos empleados por el emisor, ¿ya? Mediante ellas, el emisor puede suavizar o reforzar, en definitiva, matizar lo que plantea, con el objetivo de causar un determinado efecto en el lector, un efecto que contribuya a ser partícipe de su punto de vista, o sea, convencerlo. Cada vez que yo empleo esta argumentación para convencer a una persona, yo estoy actuando en la mente de esa persona para convencerlo a que él pueda pensar como yo pienso o que tenga su punto de vista parecido al mío. Y la primera distinción que podemos hacer respecto a las modalizaciones es defender si son respecto de hecho u opinión. Recuerden que los hechos u opiniones derivan mucho de lo que sucedió y tú tener una idea de eso que sucedió. Cada hecho va con una opinión. Muchas veces en la prensa o en noticias, las opiniones no son muy tomadas en cuenta, ¿ya? Porque realmente las noticias deben ser objetivas, más enfocadas en los hechos que en las opiniones. Y también cuando hablamos de hechos, utilizamos modalidades lógicas que se relacionan con el grado de certeza que expresamos sobre nuestra afirmación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestros hechos, unos hechos y opiniones. ¿Ya? Dice, se aplicará un alza en el pasaje en la locomoción colectiva. Aquí, en este ejemplo, el emisor de un discurso hace una afirmación de un hecho objetivo, de algo que sucedió. En este caso, informa qué ocurrirá en el alza de un pasaje del transporte colectivo. Y lo está aseverando, o sea, va a suceder, se va a aplicar, es un hecho. ¿Ya? Y luego tenemos aquí otro ejemplo que dice, lamentablemente se aplicará un alza en el pasaje de la locomoción colectiva. En este ejemplo, el emisor ya de este discurso incluye su apreciación personal sobre el hecho. En este caso, encuentra negativo que se produzca un alza en el pasaje de la locomoción colectiva, ¿ya? Y esto es muy variable porque, claro, quizás para toda la ciudadanía esto es lamentable, pero para quienes son los dueños de esta locomoción colectiva no es algo lamentable. ¿Se dan cuenta que de un hecho una persona puede tener una opinión a favor o en contra? Entonces, observar estos cuadritos, este cuadrito que está acá, ¿ya? Porque acá tenemos una modalidad de duda y una modalidad de certeza, ¿ya? Como unos ejemplos que recién vimos. Dice así, quizás se produzca un alza en el pasaje de la locomoción colectiva, quizás, ¿ya? Ahí tenemos una palabra clave que nos demuestra si es un hecho o una opinión, ¿ya? Una modalidad de duda, que no sabemos si sucederá o no. El emisor no está seguro de la variación de lo que dice. O sea que quizás no tuvo una fuente fidedigna o una fuente confiable que esta persona puede decir, claro, sí, sí, se va a subir, estoy seguro. ¿Ya? Sino que hay una, una duda frente a esto. ¿Ya? Y el siguiente ejemplo dice, estoy seguro de que esto generará un alza en el pasaje de la locomoción colectiva. ¿Ya? También una opinión acerca de algo que va a pasar, pero ya tenemos una modalidad de certeza, o sea, ya estamos más seguros. ¿Ya? El emisor está convencido de que esto va a ser así, de que todo lo que está diciendo tiene un fondo, tiene una base y un respaldo. Lo mismo pasa con la argumentación. Cuando el emisor maneja esta información y la quiere manejar a favor de él, para que el receptor pueda ser persuadido, esta información nosotros debemos estar seguros de lo que sabemos y de lo que leemos, de lo que vamos a decir. Por lo tanto, chicos,
Nosotros, al estar frente a un texto argumentativo, debemos reconocer los hechos objetivos y las opiniones, que son muchas veces subjetivas, de este hecho. ¿Ya? Cuando no tenemos una fuente fidedigna, podemos dudar de nuestra información, porque no sabemos con certeza. Pero cuando nosotros tenemos una fuente fidedigna y queremos convencer a una persona, o queremos convencer al lector, a nuestro receptor, debemos estar seguros de nuestras fuentes. Ya, por eso mismo, mucho esto que tiene que ver el Internet con toda nuestra información, lo que conocemos. Hoy en día existe mucha información en los medios de comunicación, ¿ya? Mucha información manejable, mucha información falsa. ¿Por qué? Porque existen varias personas que ya pueden manipular esto. No todos son periodistas, ¿ya? A veces son personas que crean situaciones falsas. Entonces, cuando nosotros nos informemos de algo, debemos corroborar su fuente. Debemos leer más acerca de este tipo de texto. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una opinión objetiva y formar una opinión, claro, objetiva y formarnos nuestra idea mental, nuestra idea de pensamiento frente a la situación y que no haya cualquier persona que nos venga a persuadir frente a algún tema, sino que tú conoces lo que pasa en el entorno. Como por ejemplo lo que pasó en nuestro país hace un tiempo atrás, hace unos 2 semanas atrás, en cuanto a las votaciones del rechazo o del apruebo. Entonces, ustedes ya aquí se dan cuenta que existe mucha manipulación de información. Ya muchos medios tienen manipulado esta información. Pero ¿qué deben hacer ustedes? Deben investigar, conocer, leer qué significa rechazo, qué significa apruebo, qué significa convención constitucional, qué significa convención mixta, qué me conviene, qué le conviene a mi país, y estudiarlo del punto de vista neutral para que usted mismo tenga su propia opinión. Bueno, chicos, con todo lo que acabamos de hablar sobre estos textos argumentativos, sobre hechos, opiniones, modalidades del emisor, de este manejo de información que tienen los medios de comunicación, les toca a ustedes poner en práctica lo que saben y frente a todo lo que acabamos de decir, las actividades que vienen a continuación tienen que ver con la información, con el texto argumentativo, información, y ustedes poder reconocer estos hechos, opiniones y lo que sucede dentro de todo este análisis. En el Classroom va a estar la guía con el ticket de salida que ustedes pueden responder, y luego este video le va a servir mucho para la evaluación final, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor escriban al Classroom o escriban al correo y yo se las voy a resolver apenas en lo más inmediata posible, en nuestro horario de clases. Chicos, que estén muy bien, adiós y nos vemos en una próxima clase.